de 4.5 de B, 4.5 de L, peralte de 45 centímetros, ancho del dado de 40 centímetros, longitud del dado de 43 centímetros y profundidad de desplante. Recordemos que ahorita el problema es funcionamiento. Entonces, lo que vamos a redimensionar son o el dado o la losa. Entonces, en esta hoja que ya la tenemos, que ya le habíamos calculado, vamos a cambiar el peralte de la losa, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre con el esfuerzo actuante. Este dato lo voy a copiar aquí, solamente para tenerlo aquí mismo, ¿no? Este es el esfuerzo resistente. Entonces, como nada más vamos a cambiar el dado, lo único que va a cambiar va a ser el esfuerzo actuante. Eso es lo que vamos a tratar de revisar aquí, que los 18 toneladas por metro cuadrado que corresponden al esfuerzo actuante no rebasen los 20.2657 que corresponden al esfuerzo resistente. Entonces, pudiéramos irnos hasta una losa de zapata. Vamos a ver qué pasa con la de 50 centímetros. Subí la losa 50 centímetros y vean, varió muy poco, ¿no? Lo voy a regresar. De 0.45 el peralte, teníamos 18.11, lo subo a 0.5, a 50 centímetros, y me subió a 18.14. Es decir, el incremento no es sustancial en el esfuerzo actuante. ¿Qué pasa si lo llevamos hasta 0.6? Hasta 60 centímetros. El esfuerzo... perdón, por aquí. 2.3, largo. El peso del relleno. Déjenme ver. Ok, sí está mal. Entonces va hasta 18.21, ¿no? Si lo llevamos hasta 60 centímetros, sube hasta 18.21 toneladas por metro cuadrado. O sea, sin problema, pudiéramos incrementar la losa hasta 60 centímetros, sin que la capacidad de carga se vea afectada. Ahora, vamos a regresar con el punto 45. ¿Y qué pasa si el dado lo metemos más grande, a 50 centímetros? 0.5 y 0.5. Vean, el esfuerzo actuante tampoco se ve sumamente afectado. Entonces, ya sea que calculemos la cimentación con un dado mayor o con un peralte. ¿Qué pasa si modificamos los dos? 0.6 de losa y 0.5 de dado. Incrementamos tanto la losa como el dado. Y eso me lleva a 18.22 respecto a las 20.26 que son el esfuerzo resistente. Entonces, nos damos cuenta que no hay una afectación muy fuerte por aumentarle 15 centímetros aquí al dado y 10 centímetros al dado y 15 centímetros de peralte a la losa, ¿no? No hay ningún efecto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que era 0.45, aquí 0.4 y 0.4. Ahora, una parte importante. Vean, para 4.5 de ancho y largo y peralte de 0.45 y dados de 0.4 y 0.4, la suma de cargas nos daba 366 toneladas
en total. Ahora, 366.765. La losa como la venimos calculando. Y si eso lo llevamos a 0.6 y 0.5 y 0.5, de 366 sube 3 toneladas a 369. 369, eso va a impactar muy poco realmente en el asentamiento. Sin embargo, tendríamos que calcularlo, ¿no? Pero vamos a ir directamente a revisar el punzonamiento. Pero aquí una explicación rápida, lo que estamos dando es que al incrementar la losa y el dado, el esfuerzo actuante no se incrementa sustancialmente respecto al esfuerzo resistente. Y por otro lado, las cargas, con estos incrementos, la carga sube 3 toneladas. Que eso no impactaría mucho en el asentamiento. Entonces vamos a suponer que ya hacemos la revisión por capacidad de carga y por estado límite de servicio y vamos a calcular nuevamente el punzonamiento. Ojo, para los que se conectaron un poquito después de las 7:02. Teníamos que el ejemplo que veníamos siguiendo no cumplió con punzonamiento. Entonces, como no cumplió punzonamiento, tendremos que redimensionar. Al redimensionar, necesariamente tenemos que revisar nuevamente la capacidad de carga y tenemos que revisar nuevamente el estado límite de servicio. Entonces, lo que estábamos ahorita discutiendo es precisamente el hecho de que el incrementar la losa y el dado no va a impactar ni la capacidad de carga, posiblemente un poco el estado límite de servicio, pero muy, muy poco, que no va a impactar mucho. Entonces, bajo esta circunstancia podemos calcular el estado límite, perdón, el funcionamiento con estas dimensiones. La losa de 0.6, el dado de 0.5. Entonces, vámonos a hacer ese cálculo. Entonces, tenemos, como no pasó el estado límite falla, vamos a tener que proponer nuevamente la cimentación. Entonces, tenemos la losa 4.5, tenemos 0.6, ¿sale? Y el dado dijimos que lo íbamos a subir a 50 centímetros. Entonces, el que tenemos aquí es relleno. La profundidad de desplante sigue siendo 2.3. ¿Sí? Entonces, 2.3 menos 0.6 me da 1.7 esta dimensión, ¿no? O sea, el espesor del relleno. Tenemos aquí la carga. La habíamos visto de 145, ¿qué? 144,0576. Toneladas. La carga, esta es la carga permanente. Y la carga viva la habíamos definido como 40.5 toneladas.
¿cierto? Así era como tenemos la cimentación. El peso volumétrico del relleno era 1.85 toneladas por metro cúbico. Y el del concreto gamma de 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, vamos a proceder nuevamente. Calculamos el peso del dado. Entonces, el peso del dado son 0.5 por 0.5 metros por 0.5 metros, que es el ancho por el largo, por 1.7 metros de altura, y por el peso volumétrico del dado, que son 2.4 toneladas por metro cúbico. Luego, el peso de la losa será 4.5 metros por 4.5 metros por el peralte, que son 0.60 metros, por el peso volumétrico, que son 2.4 toneladas por metro cúbico. ¿De acuerdo? Y luego el peso de relleno. Peso del relleno, que son 4.5 metros por 4.5, que esa es la dimensión de la losa, toda esta dimensión, menos la dimensión, el área, o más bien el área del dado, que sería 50 centímetros por 50 centímetros, ¿no? Y todo eso multiplicado por 1.7 y por el peso volumétrico, que es 1.85 toneladas por metro cúbico. ¿Vale? ¿Qué datos tenemos con estos valores? A ver si estoy bien. 1.02 toneladas. $29.16. Luego, eso por 1.85. 62.9 toneladas. Entonces, la suma de... Salió 63, profe, pero no sé si... 63 cerrados. No, cerrados, no. Es 1.85, ¿verdad? 1.85 toneladas por metro cúbico. 63.69 me salió, pero no sé. A mí me dio Alguien confirma. 4.5 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado. El resultado por 1.7 por 1.85. A mí me dio lo que usted, profesor. 62.9 toneladas. Sí, también a mí. Sí. Entonces, seguramente un dato lo tipeaste mal, ¿no? Sí, profe. Bien, la suma de Qs, pues es la carga permanente, más la carga viva, más el peso del dado, más el peso del relleno, más el peso de la losa. Entonces, son los 144
0.0576 más los 40.5 más el 1.02 más el 29.16 más el 62.9. Y según mis cálculos, esto es 277.6379 toneladas. 376, ¿cuál 79? ¿Sí? ¿Confirman? Sí, profesor, me dio el mismo resultado. Perfecto, Cintia, gracias. 200, entonces, la suma, la Q, la presión de contacto, sería los 277.6376 entre 4.5 toneladas, 4.5 metros por 4.5 metros. Y eso me dio 13.71 toneladas por metro cuadrado. Cerrado, ¿no? Hay otras cifras significativas adelante, pero no le hacemos caso. ¿De acuerdo? Y a ese, el QE, hay que recordar, bueno, me confirman si es el 1371. Sí, profesor. Sí, profe, totalmente. Perfecto, gracias. Entonces, con presión de contacto, vamos a calcular la reacción. Entonces, habíamos visto que la reacción es la presión de contacto menos el espesor de la losa multiplicado por el peso volumétrico del concreto y menos el espesor del relleno multiplicado por el peso volumétrico del relleno. Entonces, eso es 13.71 toneladas por metro cuadrado, menos H, que es 0.6, por 6 metros, que multiplica al peso del concreto, que son 2.4 toneladas por metro cúbico, menos el peso el espesor del relleno, que es 1.7 metros, multiplicado por el peso volumétrico del relleno, que es 1.85 toneladas por metro cúbico. Y eso nos da 9.125 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí, eso. Bien. Ahora vamos a calcular el peralte efectivo. El peralte efectivo, decíamos que era el espesor de la losa menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla sobre 2, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Medir la distancia que hay del eje de la varilla hacia el techo superior
de la losa. La losa de la zapata, ¿no? Entonces, el peralte son 60 centímetros. 60 centímetros. Habíamos dicho que íbamos a colocar una plantilla de 2 centímetros de concreto pobre. Eso entonces nos llevaba a tener 3 centímetros de recubrimiento. Y luego íbamos a utilizar la varilla del número 4, ¿no? Que tiene un diámetro de 1.27, pero dividido sobre 2. Y nos da 56.365 centímetros. 5635 metros, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿sí me confirma que son Sí, profe, 56 tiene centímetros? ese valor, 56.365. Ok, perfecto. Bien, entonces, habíamos comentado que vamos a tener, ¿no? Para la losa que estamos, para la zapata que estamos analizando, vamos a tener que la sección crítica para punzonamiento es el peralte efectivo sobre 2, ¿no? Entonces, en sección, perdón, en una vista, la sección crítica la tenemos con una distancia de D sobre 2. Y entonces lo que tenemos que hacer es calcular el cortante a partir de esta reacción. Pero bueno, hay que recordar que la sección crítica se presenta de manera perimetral, ¿no? Realmente lo que se nos forma es un elemento debido a la falla, un elemento de esta manera. De esta manera. Y si esa la tenemos acá, en 3D, decíamos que esto podemos proyectarlo hasta el lecho inferior de la losa, y luego de aquí, pues viene lo que es la sección crítica, ¿no? A esa distancia de entre 2. Entonces, todas las cargas que van a estar actuando van a estar de manera perimetral, ¿no? En todos lados, excepto en esta área. Entonces, esta dimensión, pues es C, que es el ancho de la columna. Esta distancia
D sobre 2 y esta distancia también D sobre 2, ¿no? Entonces, habíamos comentado que la zapata es toda esta con unas dimensiones de 4.5, la sección crítica y la columna. La columna la estamos poniendo de 0.5, de 0.5, ¿no? Y la sección crítica que se presenta en ambos lados es de 0.56, 365 sobre 2, y también de este lado 0.56, 365 sobre 2, de este lado también 0.56, 365 sobre 2, y este 0.56, 365 entre 2, ¿no? De tal forma, entonces, que la dimensión de la sección crítica es 50 y 56, 1.06365 metros. ¿Están de acuerdo? Esta. 1.06365 metros. Entonces, este sería C1 más D, C1 que es este dato, y este será C2 más D. Si hay una variable que medimos de este punto hasta este punto, hasta este. Y esta magnitud, pues va a ser C1 más D entre 2. Entonces sería 1.06365 metros sobre 2. Y esto le llamamos a llamado CAB, ¿no? A esa distancia. Entonces, el CAB es 1.06365 entre 2. Entonces son 0.5318. Vamos a ponerle 2 metros. ¿Sale? Y entonces, la otra variable que tenemos que calcular es toda esta área. Sobre esa área hechurada es donde les decía que actúa la reacción, o donde vamos a calcular que actúa la reacción, para que la reacción que tiene sentido hacia arriba, ¿no?, respecto a la carga que tiene sentido hacia abajo, nos generen precisamente, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el cortante, habíamos comentado que lo vamos a calcular con esta expresión, que es la reacción multiplicada por el área hechurada. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el cortante. Entonces, tendremos que la reacción es 9.125 toneladas por metro cuadrado, y todo eso lo vamos a multiplicar por B,
que son 4.5 metros. Por 4.5 metros menos C1 más D. Y C1 más D habíamos visto que es 1.6065 y C2 más D es 1.6365. Entonces, estoy viendo esos datos, menos 1.06365 metros multiplicado por 1.06365 metros, ¿no? Eso sería el valor o la ecuación con la que calculamos el cortante. $174.46. 46 toneladas. ¿De acuerdo? Bien. Ya tenemos el cortante. El cortante último es 174.46 toneladas multiplicado por 1.4, que es el factor de carga, ¿no? Y eso nos da 244.244 toneladas. ¿Sí? Y entonces el momento el momento actuante lo tenemos que calcular en función de esta distancia, que a esa le llamamos I, ¿no? Entonces, acordarnos que estas fuerzas, vamos a poner aquí, por eso, estas fuerzas concentradas nos dan un cortante, y esta fuerza cortante por el brazo de palanca me da un momento. Ese es el que vamos a calcular. Entonces, antes de poder calcular el momento, tenemos que calcular el I. Ya hemos dicho que el I es el B, el ancho de la zapata, menos el ancho del dado, menos el peralte efectivo, todo eso sobre 2. Entonces, el ancho son 4.5 metros. El ancho del dado, 0.5. Y el peralte efectivo, 0.53, 56,365. Y todo eso sobre 2.
Si no me equivoco, es 1.718 metros. El valor de I. Y con este I podemos calcular el momento, recordando que el QE multiplicado por el I al cuadrado sobre 2 nos define el momento. Entonces tenemos que el Q son 9.125 toneladas por metro cuadrado por I, que es 1.718 metros al cuadrado sobre 2. Y nos da un momento de 13.47 toneladas metro, ¿no? Hay que recordar que todo esto lo calculamos por metro, por ancho unitario. Por eso es que nos da toneladas metro y no necesariamente lo que nos da aquí las unidades, ¿no? ¿Confirman el valor? Sí, profe, sí era eso. Y luego el momento último, pues es el momento por el factor de carga. O sea, los 13.47 toneladas por metro multiplicados por el 1.4, que es el factor de carga. 18.86. 18.86 toneladas metro, ¿no? Cada metro, desde luego. Bien, entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿hay transmisión de momento? ¿Cómo verificamos que haya o no haya transmisión de momentos? Bueno, pues de momento, veamos la relación, que el momento último no debe de exceder, o sea, que tiene que ser menor de 0.2 BU por D. El MU no debe ser mayor que esto. Si sucede esto, no hay. No hay transmisión de momentos. Entonces, verifiquemos. El momento último son 18.86 toneladas por metro. ¿Cómo es respecto a 0.2, que multiplica a 244 toneladas? Y por D, que D vale punto 56.4. Vamos a cerrar la punto. Bueno, punto 56.4. Le pusimos muchas cifras significativas. Metros, ¿no? Este es este. Es el punto 56.365 metros. Lo cerramos a punto 54. ¿Qué tenemos de ese resultado? Son 27.55 toneladas metro y son 18.86 toneladas metros. ¿Qué tenemos? ¿Excede o no excede? El momento calculado, el último, no excede
¿Sí? ¿Por qué? Porque este es mayor que este. No excede a los 27.55. O sea, el momento es menor que esta relación. Por lo tanto, no hay transmisión de momentos. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Sí, profe. Considerando un espesor menor de la losa y un ancho menor del dado, se conjuntó todo para que sí hubiera transmisión de momentos, recuerdan. Ahí sí hubo transmisión de momentos. En este caso, ya aumentamos las dimensiones y la sección permite que no haya una transmisión de momentos por las dimensiones. Entonces, cambiamos de una condición a otra al tener un espesor diferente de losa. Entonces, si no hay transmisión de momento, esta expresión, ¿sí? Ese va a ser el cortante. Ahora que vamos a utilizar. Entonces, para esto vamos a tener que calcular primero el perímetro de la sección crítica. Bien, entonces me voy a llevar esta. Ok, la llevamos por acá. Repetimos, en este caso, más bien el cálculo que hicimos el viernes, sí hubo transmisión de momentos, pero hubo una transmisión de momentos porque la sección, las dimensiones de la sección, no eran lo suficientemente generosas como para absorber ese momento. Cuando incrementamos las dimensiones del peralte y del dado, entonces esa condición adversa se elimina y llegamos a la condición de que no hay transmisión de momento y entonces con esto vamos a calcularlo. Pero no puedo copiar, aquí está. Ahí está. Bien. Entonces, el perímetro de la sección crítica es 2 veces C1 y 2 veces C2. Es 2 veces el ancho y 2 veces el largo, ¿no? Y teníamos que el ancho que habíamos calculado era C1 más D, era 1.6365 y C2 más D, 1.6365. Entonces el perímetro que vamos a calcular es una vez más 2 veces esta dimensión, luego más esta y más esta. Y por eso son 2 veces C1 más D y 2 veces C2 más D. Y entonces el perímetro sería 2 veces por 1.056356, ¿no? Así quedó. Más 2 veces el 1.056356, que es el C1 más D. Y según esto nos da 4.225 metros. ¿Sí? Entonces el cortante que el último que tenemos que comparar con el resistencia va a ser las 244.244 toneladas
que calculamos acá arriba, ahora las vamos a dividir entre B0, que es 4.225 metros, y por D, que habíamos dicho que lo íbamos a poner como 0.564 metros. Y eso nos da 102.49 toneladas por metro cuadrado. ¿Confirman? Sí, profesor. Bien. Entonces, ese es el cortante actuante. Ese lo tenemos que calcular contra el cortante resistente, que es esta expresión. ¿Vale? Entonces, alfa, con gamma va a ser la relación de las dimensiones B entre L. Es 1, ¿no? Porque es cuadrada. Y vamos a utilizar un factor de reducción de 0.65. Entonces, FR 0.65 que multiplica a 0.5. El gamma decíamos que era 1, por ser una segmentación cuadrada. Y eso lo vamos a multiplicar por el F'C. Y habíamos comentado un F' de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. $16.89 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Sí, a mí me da lo mismo. Perfecto. Entonces, sabemos que 1000 kilogramos es una tonelada y que 100 centímetros por 100 centímetros es 1 metro cuadrado. Hacer la transformación. Entonces decíamos que hay un 0, 2 ceros, hay un 0, hay 2 ceros, hay un 0 más aquí, hay un 0 más acá. Entonces, para pasar de kilogramos a toneladas hay que multiplicar por 10. Es decir, estos son 168.9 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que el cortante último, ¿cómo es respecto al resistente? El último son 102.49 y el resistente 168.9 toneladas por metro cuadrado. En este caso, el cortante resistente es mayor que el cortante último, el cortante actuante.
¿De acuerdo? ¿Perdón? Resistente es mayor, ¿verdad? Te, El constante resistente. te escuché cortado. ¿Puedes repetir tu pregunta? ¿Me escucha, perdón, profe? Sí, ahorita sí. Repite. Que ya siendo el cortante resistente mayor, o sea, sí cumpliría, ¿no? Sí, sí, sí. Ya aquí sin problema cumplimos, ¿no? Pero, mira, el reglamento nos dice que hay que cumplir estos dos, ¿sí? Las dos condiciones. Ok. No los debe exceder. Vamos a revisar el segundo. La clase pasada no revisamos el segundo porque, pues ya con uno que haya fallado, el otro no tenía mucha posibilidad, ¿no? Entonces, este es 0.65 por la raíz cuadrada de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto nos da 0.65%, nos da 11.26 toneladas por metro cuadrado. O sea, 112.6, perdón, aquí son kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón. Kilogramos por centímetro cuadrado, 26. 112.6 toneladas por metro cuadrado, que exactamente corre con la misma. A este le llaman el 1 y a este le llaman el 2, ¿no? Entonces, ¿cómo es el BU respecto al crítico 2? El último son 102.49 toneladas por metro cuadrado y el resistente 2 es de 112.6 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? La primera condición se cumple y la segunda condición se cumple. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que el concreto asociado a la sección que estamos definiendo es capaz de soportar el punzonamiento. ¿Sale? ¿Qué hicimos? Incrementar el peralte de la losa y un poquito el ancho del dado. Y con eso ya cubrimos que el concreto soporte el cortante generado por el punzonamiento. Que es la condición que tenemos que cubrir. ¿Sale? Entonces, en este caso, como preguntaba Saúl, ya como lo cubrimos, como se cumple esta condición o esta doble condición de que el cortante resistente sea mayor que el cortante último, entonces podemos pasar a la otra revisión. La otra revisión es la tensión diagonal. Profesor, disculpe, ¿cuál es el nombre de la cortante resistente 1 y 2? Es el cortante resistente del concreto. ¿Sí? Y la 1 es igual. Las dos son del concreto y están asociadas a la geometría de la sección. Las dos son cortante resistente del concreto, pero es una doble condición que se debe cumplir, y así nos los pide el reglamento. ¿Sí? Pero el reglamento nos dice que el punzonamiento lo tiene que soportar completamente el concreto en la sección propuesta. Y como vimos, las dimensiones de la sección impactan de manera importante en si existe o no existe punzonamiento. Al tener una losa esbelta,
y desde luego también un dado esbelto, pues esto genera el punzonamiento. O más bien favorece el punzonamiento. Al momento que aumentamos el dado y aumentamos el espesor de la losa, bueno, lo que estamos mitigando es la presencia del punzonamiento. ¿Haciendo qué? Haciendo más resistente a la sección. ¿De acuerdo? Las dos ecuaciones que calculamos, única y exclusivamente, están en función del concreto, el F'C, nada más. ¿Sí? Bien. Pasemos entonces, ya cubrimos capacidad de carga, o más bien, ya cubrimos estado límite falla, ya cubrimos estado límite de servicio y acabamos de cubrir punzonamiento en la revisión estructural de la cimentación. El siguiente paso es la tensión diagonal. Y en la tensión diagonal, entonces hay que recordar que tendremos que hacer ahora el análisis considerando que la sección crítica se encuentra a una distancia D. Esa es la sección crítica ahora. Y entonces, bueno, pues tendremos que calcular la reacción que está, más bien, a partir de la reacción, tenemos que calcular el cortante y el momento. ¿Sí? Para ello tenemos que definir esta distancia. Y que aquí es, o más bien esa distancia la hemos llamado I. Desde luego varía en función de la sección crítica que estamos utilizando. En este caso, I para la tensión diagonal es B menos B minúscula sobre 2 menos D, ¿no? Entonces, hay que recordar que esa sección crítica la tomamos considerando el eje de la sección. A partir del eje de la sección tenemos que toda esta distancia es sobre 2, ¿no? Esta otra distancia es B minúscula sobre 2, dado que pensando que este ancho es B, ¿no? Entonces tenemos que esta distancia es B entre 2. Si a toda esa distancia le quitamos esta, que es B entre 2, y luego le restamos esta, que es D, el resultado pues nos va a dar I. Pues B2, B mayúscula entre 2 menos B minúscula entre 2 menos D, que es lo que tenemos aquí. Entonces, B es 4.5 metros, B es 0.5 metros sobre 2 menos el peralte efectivo. Y el peralte efectivo lo tenemos en 0.564. Metros. $1.436. 1.436 metros. Bien. Entonces, el cortante es Q por I, que es el área del diagrama de reacción. Entonces, el Q, déjenme recordarlo, 9.125, si mal no recuerdo.
9.125 toneladas por metro cuadrado. 9.125 toneladas por metro cuadrado, multiplicado por 1.463 metros. $13.10. Sí, profe, 13.10. 13.10 toneladas. ¿No? Y aquí es cada metro, por eso es que lo tenemos de esta manera. Y el cortante último es esto multiplicado por 1.4. 18.34 toneladas, ¿no? Entonces el momento es el Q por el I al cuadrado sobre 2. Entonces serían los 9.125 toneladas por metro cuadrado multiplicados por I, que es 1.436 metros, pero esto es al cuadrado, y dividido entre 2. $6.55, profe. Ah, pero es el 6.5, ese es cuadrado, ¿verdad? Sí. 9.41 toneladas metro, ¿no? Sí, 9.41. Sí, sí. Y entonces el momento último es el 9.41 toneladas metro multiplicado por 1.4. O sea, nos da 13.174 toneladas metro. ¿Cierto? Están los elementos que están actuando en este elemento. Ok, vamos a ver. Para ver tensión diagonal, nos dice el reglamento que pudiéramos revisar si el elemento, si la cimentación es un elemento ancho, así lo cataloga el reglamento, como un elemento ancho. Si fuera un elemento ancho, así como lo dejamos aquí, la ecuación para calcular el cortante descendiente de la cantidad de acero. Es decir, únicamente trabaja el concreto. Pero tenemos que cumplir, para que sea un elemento ancho, tenemos que cumplir estas tres condiciones. Que el ancho no sea menor que 4 veces el peralte efectivo. O sea, el B debe ser mayor que 4 veces D. Entonces, vamos a escribirlo eso. La pregunta sería, ¿es elemento ancho? Y para contestarnos esa pregunta, tendremos que evaluar que B sea mayor que 4 veces D. ¿Cierto? El reglamento así nos los indica.
que el ancho B no sea menor que 4 veces el peralte efectivo. Que el espesor tenga hasta 600 milímetros. Entonces, que H sea menor o igual a 600 milímetros. Y luego, la tercera condición que nos da el reglamento es que la relación M entre B por D no exceda 2. M entre B por D sea menor que 2. ¿Sí? Si cubrimos con estas tres condiciones, entonces es un elemento ancho. Y la resistencia se la dejamos exclusivamente al concreto, ¿no? De otra forma, si no es un elemento ancho, entonces vamos a revisarlo como un elemento viga, en el cual tendríamos que ver la cantidad de acero. Pero primero, revisemos si es un elemento ancho. Cuatro. ¿A cuál, profe? Perdón. Creo que se salió, ¿no? Bueno, ya regresé, me sacó el sistema, perdón. Sí, profe. Anda el internet medio inestable. Entonces, decíamos que el ancho, repito, vamos a ver la cimentación sobre un elemento ancho, tengo que verificar estas tres condiciones. Entonces, vamos a revisar la primera y tenemos que el peralte, el ancho son 4.5 metros y el peralte es 0.564. Entonces, 4.5 metros es mayor que 4 veces 0.564. .564 por 25.6 metros. Entonces, 4.5 metros evidentemente es mayor que 2.25 metros, ¿no? Entonces, la primera condición es ok. Se cumple. ¿Vale? Se cumple. La segunda, el peralte son 60 centímetros, ¿cierto? Eso equivale a 600 milímetros. Entonces, 600 milímetros es precisamente el máximo permisible en la condición. Nos dice que el peralte tiene que ser menor o igual de 600 milímetros. Entonces, la segunda condición también la estamos cumpliendo, ¿cierto? Entonces, nos resta verificar la última. Entonces, el momento es 13.174 toneladas metro entre el cortante
El cortante son 18.34 toneladas multiplicado por D. D es el peralte efectivo y su magnitud es 0.564. Y eso nos da 1.27. ¿Cierto? 1.27 es menor que 2. Entonces, en este caso, la tercera condición también se cumple. ¿Sale? Entonces, bajo la premisa que los tres condiciones se cumplen, entonces, sí es un elemento ancho. ¿De acuerdo? Entonces, como si es un elemento ancho, el cortante resistente lo vamos a calcular. ¿Qué caray? ¿Qué hice? Esta, con esta expresión. ¿De acuerdo? Estamos hablando de de un elemento ancho, ¿no? Aquí se cumplió y por eso directamente podemos utilizar esta expresión, ¿no? Si no hubiera sido el caso, recuerden que si el espesor es mayor que 600 y la relación M entre B por D excede 2, la resistencia se evalúa como vigas, pero hay tres casos en vigas. Si la relación L entre H es no mayor que 5, utilizamos estas ecuaciones que están en función de la cuantía del acero. Si L entre H es menor que 4, utilizamos esta expresión, ¿sí? Donde directamente está en función del momento y del cortante. Ahora, si está entre 5 y 4, entonces utilizamos una variación lineal, o sea, interpolamos entre esta y esta. ¿Sale? Eso en el caso de que no sea un elemento ancho. En este caso quedó como un elemento ancho y directamente utilizamos esta ecuación. El factor de reducción en este caso es 0.9. Entonces calculemos. El factor de reducción, decimos, es 0.9. 0.5 es 0.5. Y todo eso por la raíz cuadrada del F'C. Estamos hablando de 300 kilogramos por centímetro cuadrado del F'C, ¿no? Y luego esto hay que multiplicarlo por B, que son 100 centímetros. Ahí lo estamos calculando por ancho unitario. Y luego esto por D, que es el peralte, que son 0.564 metros. Perdón, aquí son 100 centímetros, entonces tendría que ser un metro. ¿Sí? Recuerden, se habitúa a hacer los cálculos por ancho unitario. Cuando la dimensión es más de un metro, utilizamos por ancho unitario. Cuando es menor de un metro, utilizamos directamente el ancho de la sección. Bien. Entonces, veamos, será 0.9 por 0.5 por la raíz cuadrada de 300. Y todo eso por un metro
y luego por 0.564. Eh, 4.39, 4.40, 4.40. ¿cierto? Y, no, permítanme, no. No, estoy mal. Permítanme, las unidades. ¿En centímetros? Todo está en centímetros, perdónenme. Bien. El ancho unitario son 100 centímetros. Ese estaba bien puesto. Lo que no estaba bien puesto es el D, que son 56.4 centímetros. Ahora sí, de esta manera es como vamos a... 43.059. Confirmo. 43.059. 959. Ujú. No, a ver, 43.959. 959, perdón. 959.45 45. kilogramos. Coincido con el compañero. Perfecto. Ok. También. Ok, sí, gracias. Entonces, esto está en kilogramos. Si lo dividimos entre 1000, lo tenemos en toneladas, o sea, son 43.996 toneladas. ¿Cierto? Esto es el resistente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es el cortante actuante respecto al cortante resistente? El cortante resistente son 43.96 toneladas y vamos a ver el actuante. El actuante nos dio de 18.34. ¿Okay? Que tenemos que el resistente es mayor que el actuante. Quiere decir que la sección pasa por tensión diagonal. ¿Sale? ¿Preguntas? Aquí también pasa, pero si es mucho o... Porque es Sí, en el doble, este ¿no? caso es bastante la diferencia, ¿no? Pero, ¿por qué se dio esto? Porque aumentamos la sección para el punzonamiento. Entonces, el concreto, aquí, nuevamente, véanlo, es el concreto el que está actuando, el que está soportando el cortante. Si estamos dando generosa la sección, entonces el concreto es más que suficiente para soportarlo, por las dimensiones que tiene la sección. Por eso le llaman sección ancha, ¿no? En el caso que sea angosta, se diseña como viga, pero ahí sí le dejamos una parte al acero de refuerzo para que trabaje. Aquí el concreto va a trabajar para soportar la tensión diagonal. Está sobrado, pero fue necesario para cubrir el aspecto de punzonamiento. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Entonces ya cubrimos otro aspecto más. Nos quedan dos por revisar. Uno es la flexión.
la flexión. Y para revisar la flexión, entonces, vamos a utilizar los conceptos de porcentaje de acero mínimo y porcentaje de acero máximo. Y a partir del momento actuante, ¿sí?, vamos a calcular el porcentaje, el porcentaje y la cantidad de aceros necesarias para esa sección. Y verificaremos si ese porcentaje de acero asociado al momento actuante está dentro de los límites del porcentaje de acero mínimo y del porcentaje de acero máximo. Y en función de ello, vemos cuál es el que rige y definimos el área de acero necesaria para soportar este momento. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de flexión, tenemos que hablar de una sección crítica. Y esa sección crítica la vamos a localizar precisamente en el paño del dado. Aquí está la sección crítica. Sección crítica para flexión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nuevamente vamos a buscar el cortante asociado a esta magnitud que es QE, ¿no? Vamos a calcular el cortante y desde luego este multiplicado por una distancia nos da el momento. Ese momento es precisamente el que vamos a trabajar allá adelante. ¿De acuerdo? Aquí la magnitud I directamente es B menos B mayúscula menos B minúscula sobre 2. O sea, estamos hablando que B mayúscula son 4.5, que es el ancho de la losa, menos el ancho del dado, que son 0.5. Todo eso entre 2. Entonces son 4.5 menos 0.5 son 4 entre 2, nos da que estos son 2 metros. ¿Vale? El cortante, ya se nos acabó la hora. El cortante es la Q por E por I, o sea, 9.125 toneladas por metro cuadrado, que multiplica a I, que son los 2 metros. Nos da 18.25 toneladas por metro de ancho, ¿no? El cortante último será el 18.25 toneladas por 1.4 y nos daría 25.55. ¿Cierto? El momento sería QE por I al cuadrado sobre 2. Sería 9.125 por 2 metros al cuadrado sobre 2. Y curiosamente 18.25. Curiosamente es igual que el cortante, ¿no? Y el momento último sería 18.25 toneladas por 1.4. O sea, 25.25 toneladas metros. Aquí me faltó la unidad. ¿De acuerdo? Ese sería el momento.
En ese momento, vamos a calcular esta variable. ¿De acuerdo? Pero bueno, Ingeniero, dime. ¿por qué el cortante actuante por flexión es diferente al otro? En cada una de las secciones, por punzonamiento, por tensión diagonal y por flexión, los cortantes actuantes son diferentes porque las secciones críticas también lo son. Ah, ok, gracias. Sí, acuérdate que esta es la losa o de la zapata, y una sección crítica la tenemos aquí, que está a una distancia D. La sección crítica es por tensión diagonal. Hay una sección crítica aquí, que es por punzonamiento. Y otra sección crítica acá, que es por flexión. Si definimos aquí para la tensión diagonal la fuerza de reacción que tenemos que considerar, pues es esta. Para la tensión, para el punzonamiento, lo voy a poner aquí abajito, es toda esta. ¿Sí? Y para la flexión, es toda esta. ¿Sí? Entonces, es una reacción, es la misma reacción, pero distribuida en una dimensión mucho más grande. Aquí la I es pequeña respecto a esta, que es mucho más grande, y respecto a esta, que va a ser mucho más grande. Por eso es que el cortante y el momento son diferentes en cada una de las revisiones que hacemos. ¿De acuerdo? Sí, gracias. De nada. Bien. ¿Más preguntas? No, gracias. Si no hay preguntas, revisamos la flexión para esta zapata el miércoles, por favor. De acuerdo. Mucho. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. cuídense.